Capítulo 10. Según la ley y las leyes. Decían las leyes de los romanos que el liberto quedaba unido al que había sido su amo y que éste pasaba luego a ser su patrono. Decían las escrituras judías que la ley era que al 7º año se debían liberar los esclavos judíos, excepto que ellos no lo quisieran. Pero en el caso de Dimas y Jesús había otra cuestión que era relevante. Octavio Augusto había dado una ley por la cual el amo no podía manumitir a los libertos sino hasta tanto llegasen a los 20 años, y el liberto nunca podía tener menos de 30. Por eso, y para cumplir la ley, Jesús había optado por una forma que se caracterizaba por una menor solemnidad, la de invitar a Dimas a compartir la comida. Pero ambos sabían que tal cosa no sería reconocida en el mundo romano, sino hasta que pasaran unos pocos años. Pero a los efectos prácticos, ellos se manejaban como si ya lo fuera, aunque eso solo fuese legal en Galilea. Llegado el tiempo, ambos harían el registro correspondiente ante las autoridades romanas, de forma tal que Dimas pudiese ser en todas partes reconocido como un liberto. Y todo liberto quedaba unido a su antiguo amo, a su patrono. Como tal, Dimas iba a recibir un ingreso fijo que Jesús había marcado con gran generosidad. Mientras iban hacia la gran ciudad, le preguntó cuáles iban a ser sus tareas, y Jesús, haciéndole una seña para que no hablara muy abiertamente de ello, le indicó que lo iban a conversar cuando estuvieran entre 4 paredes en Alejandría. Así que durante el viaje había un aire entre la reserva y la curiosidad, que alimentaba la segunda en Dimas y en Jesús la primera. Llegados a la ciudad, hicieron las cosas habituales, incluyendo una pequeña fiesta en la noche. A la mañana siguiente, ya solos, y tras la partida de la compañía efímera, Jesús le explicó la naturaleza de la misión que le había encomendado. Dimas se mesaba la barba y, con la vista perdida en objetos que sólo la imaginación iba creando, evaluaba lo que oía. O sea que, más que nunca, tengo que velar por tu seguridad. Sí, pero también necesito que escuches y estés atento a cosas que nunca van a llegar a mí. Y Jesús le contó lo que le había dicho José sobre cómo hablaban los trabajadores de los poderosos de las cosas que habían oído. Dimas rió sonoramente y confirmó que era tal y como el tercer hermano decía. Pero además, continuó Jesús, quiero que aproveches para practicar el latín o aprender cualquier cosa de otra lengua que se te dé la oportunidad. Tengo planes para desarrollar otras rutas con estos productos que dan tanta ganancia y muchos menos dolores de cabeza que el estaño. En el desarrollo de mis planes voy a precisar otra gente. Como primera cosa necesito que selecciones por lo menos 4 hombres confiables y eficaces para trabajar en la seguridad. Ellos van a tener distintas funciones, pero después que hayamos registrado tu nueva situación ante los romanos, también pienso enviarte en viajes de exploración para que conozcas las rutas y evalúes los peligros. Bactriana, dijo el liberto. Babilonia, Bactriana y posiblemente también las tierras de los germanos. Ellos tienen sus jefes, que podrían ser buenos clientes, y no suelen ser visitados por los romanos, excepto a punta de espada. Pero todo eso lo iremos viendo según marchen los tiempos. Y por tu cara veo que no son planes que te disgusten. Para nada, me estás ofreciendo una vida que hace poco jamás habría soñado. Estoy muy feliz y agradecido. Solo quiero pedirte que en algún momento quiero tomarme un tiempo para construirle una mejor casa a mi madre. Y si consigo convencerla, hacer que deje de vivir allá en el Tabor, donde, según se haga mayor, la vida se le va a hacer más difícil. Capítulo 11. Iguales. Cuando llegó el pedido para que Mariam concurriese a Cafarnaúm a tratar a la mujer del trueno, era en principio
un pedido más de los tantos que recibía. Santiago fue quien le hizo ver que no era uno más. El marido era un hombre de todos conocido, principalmente por su mal carácter y sus reacciones intempestivas, pero además por controlar la pesca y el suministro de pescado a Jerusalén. Yo sabré cómo manejarlo, trató de tranquilizarlo Mariam. Pero Santiago insistía con que fuese acompañada con Clopas y con Judas, a lo que la mujer se negaba y finalmente aceptó solo viajar con su hijo. Al llegar a la casa, la recibió una mujer que trabajaba en el lugar, sin que fuera muy claro de qué manera estaba relacionada con la familia. Al ver a Mariam se sorprendió, y aún más lo hizo el hijo pequeño del trueno, e incluso la enferma, de quien ya le habían dicho que se llamaba Salomé. La condujeron ante ella y al verla, la curandera compartió la sorpresa. Salomé era una mujer de aproximadamente su misma edad y era increíblemente parecida a ella. No tan parecidas como Jesús y Santiago, pero mucho más parecidas que Susana y su Salomé. La mujer tenía fiebre, dolores de cabeza y apenas podía abrir los ojos. Mantenían para ella la habitación oscura, ya que eso parecía aliviarla. Mariam identificó el mal que la aquejaba y se puso a preparar lo necesario para que mejorase, tras lo cual oró adecuadamente al Altísimo para que expulsara definitivamente la enfermedad. En esto estaba, cuando una tormenta de portazos y aldabonazos cayó sobre la casa, unida a una voz para la que no parecían existir paredes. Ella se concentró en lo que estaba haciendo e incluso se mantuvo en los últimos rezos mientras el hombre ya había ingresado a la habitación y le preguntaba si su mujer iba a estar pronta para sus tareas o si se iba a morir de una buena vez. Mariam se puso en pie, lo miró fijamente a los ojos, para lo cual debía levantar la cabeza, ya que se trataba de uno de los hombres más altos que había conocido. El hombre le devolvió la mirada, primero con molestia y luego divertido. Yo he hecho mi trabajo, y si el Señor así lo quiere, ella se recuperará. Le dio la espalda y se puso a juntar las cosas que había traído. Él salió de la habitación, diciendo para todos los que quisieran oír: «Paguen a la curandera, antes que los mate a todos por no pagarle, que ya hemos oído que es hechicera y quien cura también envenena». Mariam sabía que de ella habían dicho que era hechicera, pero eso había ido quedando en el olvido, a medida que sus hijos progresaban en la vida. ¿Será lo que decían a sus espaldas? Pero lo que verdaderamente atravesó como una puntada que le cortaba el pecho y la dejaba sin aire fue oír que la trataban de envenenadora. Al salir de la habitación, Judas la vio pálida y, habiendo oído todo el diálogo, miró con contenida ira alrededor por si el trueno estaba a la vista. Entonces el hijo pequeño de Salomé se arrimó hasta Mariam y le dijo: «¿Por qué usted es tan parecida a mi madre?» Hay personas que son parecidas a otras, simplemente, y no se debe a nada. Pero fíjate que además tu madre tiene el mismo nombre que una de mis hijas, así que hay más parecidos, dijo sonriéndole, y buscando una sonrisa de los labios del pequeño, tal vez de unos 4 años. ¿Tú cómo te llamas? Juan. Cuando ya estaban a punto de partir, se acercó el hermano mayor del pequeño Juan, que parecía haber llegado hacía poco a la mayoría de edad, aunque era muy alto, saliendo en eso a su padre y en un par de dedos más que Judas, quien después de todo era el más bajo de sus hijos. Así que este chico tendría más o menos la altura de Santiago o Jesús. Quiero disculparme por el comportamiento de mi padre. Usted vino a cuidar a nuestra madre y si ella se salva, siempre le estaré agradecido. María y su hijo sonrieron con el joven y dejaron el lugar. Capítulo 12. Todas las historias verdaderas.
Como no era ningún secreto, José se enteró muy fácilmente de que un hombre se había presentado para denunciar a la adivina que vivía en el Tabor. La ley prohibía la hechicería, la adivinación y la idolatría. Y ahora además había una ley de los romanos contra les adivines que no seguían ciertas reglas. Herodes solía despedir con poca gracia a quienes venían con ese tipo de planteamientos, pero estaba buscando labrar una amistad con el nuevo procurador, y éste quería mostrar cómo mantenía el orden en Judea. Así que vio una oportunidad de acabar muy fácilmente con alguien y hacerlo figurar como una contribución contra el desorden público. Y no es que José le tuviese particular afecto a la mujer, ni tampoco que temiera se supiese que él la solía visitar una vez y otra vez, todos los años. Lo que temía era que si la mujer no seguía realizando sus sortilegios, la protección sobre su familia dejaría de estar presente y sobreviniese lo peor para todos. Así que, inventándose cualquier pretexto, tomó un caballo y salió rumbo al Tabor, intentando llegar antes que los soldados que habían partido con ese rumbo. Si él llegaba primero, podía invitarla a bajar rápidamente hacia Magdala de los Peces y esconderla allí. Ya pensaría qué le diría a María y a su esposa. También tenía que inventar algo para Anás, ya que obviamente no iba a quedar muy bien que el cuñado del sumo sacerdote protegiera a una hechicera. Él conocía de primera mano qué tipo de matones se componía la tropa de Herodes, y sabía que no la iban a llevar a juicio, sino que la iban a torturar, violar y finalmente matar. Si llegaba en medio de ese proceso, tal vez pudiera reclamar que quien debiera juzgarla y castigarla fuera Anás. Eso podía ser una buena forma de hacerla sobrevivir y después ya inventaría algo. El camino desde Séforis, a caballo, no era tan largo, pero igual tomaba un buen tiempo, y mientras tanto él iba pensando en qué tanto le creía a la hechicera. En los primeros años creía todo, a pie de juntillas. Pero ahora se daba cuenta que muchas de las cosas que le decía podían estar siendo mero cálculo y deducción. Sin embargo, él no quería correr el riesgo de que su familia cayera presa de una maldición, de que él muriera y después rápidamente murieran todos los demás. Ahí pensó que en realidad nunca le dijo si iba a ser rápida o lentamente. De todas maneras, él no quería correr riesgos. Prefería llevarle un chivo, prefería llevarle unas monedas, prefería llevarle las cosas que ella le pidiera. Cuando se arrimaba sintió el olor del humo y supo que había llegado tarde. En el claro la choza estaba en llamas y el perro, atravesado por una lanza, yacía muerto. Preguntó a uno de los soldados por la mujer, diciendo que tenía que llevarla a Anás para ser juzgada, dado que era un delito de religión. Demasiado tarde, le dijo un jefe. Cuando llegamos ya estaba así, y señaló un árbol del que colgaba ahorcada. Si alguien se adelantó a los soldados, o si lo hizo ella misma, nunca se supo.